Estoy en plena escritura de la tesis, así que muy abierta a cualquier comentario, sugerencia. Estoy a tiempo de hacer cambios, giros drásticos inclusive, así que para mí es un honor presentarlo acá y bueno, hacer esta estancia acá también es un lugar hermoso realmente el que está. Bueno, pensé un poco contar un poquito sobre mí, aunque Vale un poco ya me contó. Después traer esto del lado oscuro de la innovación, más como una conceptualización para que charlemos. Entiendo igual que ya muchos estamos en este tema, no tengo que convencerlos que la innovación es lo mejor que hay, no es lo mejor que hay, disculpen. Y después un poco contarles sobre mi tesis, ya el estudio de caso se trata sobre Monsanto y normalizaciones del desvío, ya vamos ahí y después, bueno, discutir y ojalá que se dé un lindo debate. Bueno, un poco quién soy yo, me parece que ya lo contó Vale igual. Por ahí decirles que hago investigación desde que empecé a estudiar economía. Mis temas al principio se relacionaban con la noción de bienestar desde un objetivo de política económica. Bueno, cambié un poco y me fui más a los temas de innovación y termino en este doctorado con este tema con Elisa. Bueno, armé una presentación un tanto no súper académica, pero como más intentando esta cosa de que bueno, los investigadores tenemos que abrir un poco nuestros públicos o los lenguajes que usamos en diferentes audiencias, así que dije, bueno, vamos a hacer una cosa así. Bueno, el lado oscuro de la innovación. Bueno, creo que estamos todos de acuerdo con que hay una idea un poco mainstream, ¿no? De la innovación como motor del crecimiento, la innovación como motor del desarrollo, como capitalismo. Voy a estar medio cipaya, va a haber algunas cosas en inglés en el medio, perdón, ya estoy escribiendo en inglés y mi mente a veces se va y evidentemente el corrector del PPT también. Bueno, y la innovación también para resolver problemas de la sostenibilidad, ¿no? Esta idea que se espera de que todas las innovaciones verdes sustituyan a todas las oscuras. Bueno, un poco cuando la innovación se convierte en este mainstream ideológico que todos seguimos, un poco lo que decimos es que nos dejamos de preguntar, bueno, ¿a quién está beneficiando? ¿A quién está perjudicando? Un poco nos olvidamos de hacernos estas preguntas. Y un poco volver a esta idea de que innovar no es neutral. Bueno, no sé cómo hacer para ver esto. Ahí va. No. Bueno, en el grupo de investigación en PISA intentamos hablar un poco de este optimismo casi inocuo que hay de la innovación, ¿no? Pensar a la tecnología y la innovación como claves para todo, para la competencia económica, para la creación de riqueza, para la productividad, para la eficacia a nivel industria, a nivel país, a nivel empresa. Hay una mirada economicista, si uno quiere, ¿no? Esta perspectiva de que la solución técnica de corto plazo es mucho más importante que poner una explicación estructural a largo plazo de las causas del problema inicial. Y esa afirmación de la tecnología resolverá cualquier problema, ¿no? Sea cual sea el problema, es en realidad un poco parte de esta cultura integral occidental. Entonces esta idea de optimismo tecnosolucionista está siendo contestada obviamente por la literatura, es una parte pequeña de la literatura académica, pero existe. En donde tenemos autores que dicen que bueno, en realidad muchos de los problemas contemporáneos fueron creados para aplicaciones de la ciencia y de la tecnología, que uno de los problemas de la innovación justamente es que aborda los síntomas en lugar de las causas, es decir, esta prevalencia en este enfoque de optimismo tecnosolucionista tiende a centrar a responder el cómo, pero no el por qué. Y un poco que el optimismo tecnológico y la creencia de un progreso continuo impregnan nuestra sociedad moderna, ¿no? El progreso se convierte casi en una doctrina, en un dogma, que lo aceptamos casi como por fe. Si pensamos, por ejemplo, en el concepto de destrucción creativa dentro del proceso schumpeteriano, un poco lo que nos intentamos preguntar acá es, bueno, ¿qué ocurre con la parte de la destrucción? ¿No? Hasta ahora, ¿qué hemos destruido de la innovación? Y por otro lado, ¿podemos destruir infinitamente? No nos olvidemos que la destrucción es un proceso irreversible. Entonces, un poco, esto a niveles como generales, intentamos enfocarnos en este lado B, ¿no? Del proceso de la innovación. Bueno, el lado oscuro de la innovación, más o menos, digamos, como una definición grande, se refiere a estas consecuencias nocivas que se pueden derivar de las actividades innovadoras, afectando negativamente a la sociedad o al medio ambiente, Elisa Giuliani, junto con Ville, que es otro compañero de nuestro grupo, identifican 5 grandes consecuencias nocivas de la innovación, a partir de un análisis bibliométrico que hicieron. La primera son las consecuencias laborales vinculadas a la aceptación de tecnologías, ¿no? Bueno, el burnout, la adicción a los mails,
parece que la pandemia también dejó mucho ver. Por otro lado, reconocen que las transiciones insostenibles en sistemas sociotécnicos, ¿no? Los efectos rebote, los cambios tecnológicos dependientes, no sé, los autos eléctricos en litio, si quieren después podemos discutir. El tercer grupo que encuentran son efectos nocivos del crecimiento basado en la innovación, ¿no? Entonces, estos modelos de desarrollo y de crecimiento que tenemos que generan desigualdades, empleo, contaminación. El cuarto son los riesgos asociados a tecnologías emergentes, ¿no? Los riesgos de la salud pública y la incertidumbre regulatoria. Acá es donde entra la innovación agroindustrial, que ahora vamos a ir. Y finalmente, impactos adversos de la innovación abierta a niveles organizacionales, una cosa más del management. Bueno, vemos que el interés académico se centra, por ejemplo, mucho más en las innovaciones verdes que en las innovaciones oscuras. Acá una búsqueda del Scopus nos hace ver que hay 28.000 artículos académicos que mencionan Green Innovation, mientras que simplemente hay 124 que mencionan a las Dark Innovation. Entonces las innovaciones oscuras son un problema. A ver, creo que ya hay abundante evidencia, y todos lo sabemos, que hay productos peligrosos en el mercado, que están asociados a problemas de salud ambientales, que estamos rodeados de ellos, que las innovaciones verdes no son perfectas ni tampoco reemplazan completamente a las innovaciones oscuras. Acá un pequeño gráfico de los autos que muestra un poco cómo los autos eléctricos en demanda proyectada conviven mucho tiempo con los autos a gas y a petróleo. Entonces un poco, de nuevo, la innovación queriendo traer una solución a corto plazo, pero tal vez la verdadera pregunta a respondernos es: ¿necesitamos un auto todos los días, todas las personas de las ciudades individualmente? Bueno, algunas innovaciones oscuras son claramente parte del pasado. Esto es un hombre fumigando con DDT a niños en una pileta en Estados Unidos en 1947, pero otras son parte del presente. Y acá es donde entramos a nuestra querida industria química. Bueno, la industria química produce más de 100 millones de toneladas de compuestos orgánicos, que representan más o menos 70.000 sustancias diferentes, que la mayoría nunca han sido evaluadas por sus riesgos para la salud ni por sus impactos ambientales. Entonces, un poco lo que queremos decir es que se necesitan mayores esfuerzos para comprender la naturaleza y la trayectoria de la innovación. Porque la innovación es un proceso con múltiples dimensiones, que no solo tiene una velocidad de cambio, sino también una dirección. Y a veces esa dirección puede ser insostenible. Y además, existe una distribución desigual entre los resultados positivos y negativos de la innovación. Y también creemos que la mayor parte de la investigación y de las políticas ponen el foco en su lado luminoso, dejando de lado sus impactos sociales y los ambientales. Bueno, ¿dónde observamos innovaciones oscuras? Bueno, creo que no tengo que explicar acá qué son los pesticidas o por qué los consideramos innovaciones oscuras dentro de la industria agroquímica, pero bueno, ya vamos a ir un poco más. Los autos eléctricos, también podemos hablar de esto, o esto lo hablamos mucho en la oficina y en los almuerzos, el uso de las redes sociales y demás. Pero bueno, para ir un poco a lo que nos compete y avanzar un poco para mostrarles mi tesis, que estoy diciendo cosas que entiendo que ya saben. Bueno, en la industria agroquímica la toxicidad química en la que vivimos ya es observable, ya está documentada. Sin embargo, después de décadas, esta toxicidad química es señalada como tóxica muchas décadas después de que ya fueron introducidas al mercado. Y en general son cuestionadas por la sociedad civil, o algunas veces por la evidencia científica. Entonces la pregunta un poco es: ¿por qué se introdujeron al mercado tan masivamente si no sabíamos sus efectos a largo plazo? Hay algo que no se está pudiendo ver en el proceso de la génesis de la innovación. Innovación a ciegas, la no gestión del conocimiento. Esto es un spoiler, esto es uno de los mails con los que yo trabajo, pero para mostrarles, esto es un mail que le manda un empleado de Monsanto a otro en el 2001, en el que directamente dice, entiendo que todos saben inglés acá, pero bueno, en lo que respecta a las formulaciones de cáncer, no tenemos testeo sobre eso. Tenemos algunas cosas en las formulaciones, dice, ¿no? En el Roundup dice: nunca verificamos si es cancerígeno o no. Tenemos algunas cosas en el glifosato. Y yo creo que eso lo podemos llevar como un argumento de manera confiada, digamos. Este es otro mail
en donde un empleado de Monsanto le manda a otro empleado de Monsanto haciendo unos cálculos, en el mismo mail, digamos, en donde se dan cuenta que las concentraciones de NNG, que es una impureza que tiene el producto Roundup con el glifosato cuando se mezcla con los surfactants, en donde se dan cuenta que al final la concentración de NNG es 1.4, mientras que ellos hasta este momento, 2001, siempre dijeron que era 0.1. Entonces un poco esto, ¿no? La lógica del no saber, inclusive dentro de la empresa, ¿no? Producir antes que entender. Bueno, la exposición a productos químicos tóxicos tiene muchos impactos en la salud humana y también en lo más que humano. Esto lo voy a pasar un poco porque entiendo que todos lo sabemos. Esta idea de chemicalization de la vida, ¿no? Estamos completamente expuestos a compuestos químicos tóxicos. Acá otra vez puse otro mail, me parecía que quería spoilear un poco, pero también no tenemos data de qué sucede en el final product, en el producto final. Entonces un poco esto, ¿qué pasa en la innovación de la industria agroquímica? Y bueno, un poco la lógica actual es que cuando se desarrollan nuevos compuestos agroquímicos, cuando se inventan y se innovan, no se exige a las empresas realizar ensayos clínicos súper rigurosos, como por ejemplo ocurre en la industria farmacéutica, que igual también tiene sus problemas. En su lugar se les pide que a las mismas empresas que generan estos productos generen información en donde puedan demostrar que no son tóxicos. En este sentido, es necesario, entendemos, redefinir las evaluaciones de riesgo convencionales, porque este modelo actual que tenemos es la misma sociedad, es decir, nosotros, casi como si fuésemos el experimento, los que tenemos que demostrar la peligrosidad del químico. Por eso creemos que el uso extensivo de pesticidas en la agricultura moderna es un claro ejemplo de esta solución tecnológica que en realidad desencadena una cascada de consecuencias ambientales no intencionadas, pero que incluyen la pérdida de la biodiversidad, la degradación del suelo, la contaminación de las fuentes de aguas, entre otras. Acá otro mail, como para seguir mostrándoles qué va pasando, ¿no? En esto de la sociedad como experimento. Este es un mail también de otro empleado de Monsanto a otro, diciéndoles que España estaba, el ministro de Agricultura de España estaba un poco preocupado, diciendo que no entendía cómo funcionaba realmente los pharmacokinetics, que es cómo se va el glifosato de nuestro cuerpo. Y España les hace estas preguntas y acá él mismo dice, bueno, la verdad que estas preguntas de España nos están dando a ver que no tenemos ni idea en realidad cómo funciona, si se va por allí o por acá. Entonces, bueno, nada, otro ejemplo para también demostrar que dentro de la empresa tampoco se sabe. Bueno, esto lo voy a pasar porque creo que ya lo sabemos. Yo solo quiero decir que Monsanto es una empresa que produjo y produce muchas... produjo en realidad, porque ahora es Bayer, pero bueno, muchas sustancias tóxicas, pero yo me concentro simplemente en el glifosato porque, bueno, uno no puede hacer todo. Bueno, ¿y por qué el glifosato es una innovación oscura? Bueno, primero porque su adopción precedió una evaluación integral de sus riesgos. Segundo, porque la evidencia científica emergente ya muestra que hay riesgos no previstos y consecuencias sistémicas. Tercero, porque, ahora lo vamos a ver mejor, pero bueno, la estrategia de Monsanto consistió en ocultar o manipular la información científica, lo que justamente agrava este lado oscuro. Cuarto, porque externaliza los costos ambientales y sanitarios hacia la sociedad. Quinto, porque genera dependencia tecnológica, no tengo que hablar acá de las semillas genéticamente modificadas, como este paquete tecnológico se vende como la innovación a terminar con el hambre del mundo, y también porque implica una epistemología de riesgo en donde la incertidumbre se gestiona con el marketing, no con la precaución científica. Bueno, esto hablamos un poco también, pero lo voy a pasar, que intentamos hablar de inceptions, de innovaciones oscuras, ¿no? Inception, este concepto de que es cuando soñás que estás soñando, ¿no? Como dentro. Entonces un poco como en la industria agroquímica, bueno, se crea el glifosato, después se crea la semilla resistente al glifosato, después se crea una cosa. Entonces un poco cómo se entra en un problema en esto de las tecnologías de reparación, ¿no? Como llama Goodman, que generan ignorancias sobre los problemas que ella misma induce. Este es un mail de Donna Farmer, que es la directora del Departamento de Toxicología de Monsanto, lo fue durante 35 años,
y ahora trabaja en Bayer, en donde habla un poco, ¿no?, de esta idea de innovación. Dice, bueno, acá estamos buscando todo el tiempo cómo hacer que Roundup sea un mejor producto. Esto no es fácil porque Roundup ya es un excelente producto, pero sin embargo seguimos innovando. Bueno, ahora que ya les presenté el problema, que creo que acá todos más o menos bien conocen, ¿qué es lo que intento aportar yo? Bueno, mi mirada un poco es meterme en la empresa, en Monsanto. Bueno, ¿por qué el caso Monsanto? Solo quiero ver cuánto tiempo voy. Bien. Bueno, Monsanto está relacionada a la producción de un montón de cosas. DDT, PVC, el agente naranja de Vietnam, la dioxina, bueno, y el glifosato. O sea, es una empresa asociada a muchas controversias. Sin embargo, a pesar de este proceso de estigmatización, el glifosato continúa utilizándose y siendo reautorizado además por agencias regulatorias. Entonces, un poco lo que intento preguntar en esta tesis es ¿cómo lo logró? ¿Cómo logró Monsanto hacer esto? ¿O cómo lo logra? O también Bayer, esa podría ser otra tesis de doctorado de alguien. Bueno, no hace falta decirles que Monsanto ha sido cuestionada por muchísimas personas. Entonces, la data que yo utilizo es data que bajé de la página online de un estudio de abogados que se llama Wigner-Baum, que son los abogados en Estados Unidos que le hacen frente a Monsanto. Empezaron a hacer los juicios desde el 2006 en adelante. Ellos lograron, por unos mecanismos legales que existen en Estados Unidos, luego de ganar su primer juicio, poner la evidencia online con la que ganaron los juicios, que es básicamente mails, memos y documentos que estaban al interior de Monsanto. Entonces lo que hicimos fue descargar toda esta evidencia que está dentro de esta página de abogados, junto con otra organización no gubernamental de Estados Unidos que se llama Right to Know, que ellos de alguna manera también lograron infiltrar los mensajes de texto entre los empleados de Monsanto y también lo utilizamos como evidencia. Bueno, son 687 documentos, algunos tienen 150 páginas, algunos es un simple mail, y están todos desordenados. Bueno, ¿cómo analizamos esto? Utilizamos lo que se llama, bueno, Qualitative Data Analysis, análisis cualitativo, en donde, entiendo que muchos ya saben acá, pero bueno, básicamente implica varias instancias de codificación. Primero leerlos una primera vez, organizarlos, entender a qué periodo respondían. Hago todo esto con el software en vivo, en donde puedo ir creando mis propios códigos y mis propios casos. Genero casos para personas, para ir entendiendo si las personas se repiten, si los empleados de Monsanto se repiten o van entrando nuevas personas, y también genero mis propios códigos para entender qué pasa. Utilizo también otras variables más externas que no son solo al interior de Monsanto. Utilizo las negative news, perdón, ya les dije que iba a ser principal yo esto, las negative news de Monsanto en los medios, digamos, en donde vemos, por ejemplo, que a partir del 2015 con la resolución de IARC sube un montón, y también los artículos científicos que hablan de los efectos adversos del glifosato. Eso como para tener también dos variables externas de qué era lo que iba sucediendo, más allá de lo que los mails me contaban. Bueno, ¿y qué hago con todo esto y la teoría? Bueno, el marco teórico, utilizo dos marcos teóricos. El primero es un marco, viene del management completamente, es un marco teórico que desarrolla Oliver, que habla de respuestas estratégicas a presiones institucionales. Y un poco lo que dice es que las organizaciones responden de manera diferente a diferentes presiones institucionales. A veces simplemente las aceptan, pero a veces adoptan estrategias que van desde eso, la conformidad total, hasta la manipulación activa de todo lo que es su entorno institucional. Entonces, para cada, ¿cómo decirlo?, external pressure, para cada presión externa que Monsanto recibe, intento entender cuál es la estrategia que se fue tomando. Como mi periodo es bastante largo, tengo mails que no son mails, eran memos que se mandaban, como cartas, de 1974 a 2019, intento ver cómo esas estrategias fueron cambiando. Inclusive con las mismas presiones, los mismos organismos que los presionaban a Monsanto. Y en mi segundo marco teórico puse esta pregunta acá, un poco para llevarlos cómo llego a mi segundo marco teórico. Porque mi pregunta es, la gente que escribe estos mails, que ahora yo les voy a mostrar, ¿son
lo hacen con maldad, son malos padres, son malos vecinos, van y patean cosas en la calle, no sé, atropellan gente, no lo sé. Entonces, así es como intentamos preguntarlo, si es en realidad la pregunta de mi tesis, es cómo justifican sus acciones las empresas y los empleados individuales, ¿no? Respondiendo, ¿por qué simplemente no dicen lo hacemos por dinero? ¿Por qué simplemente...? Entonces, un poco el marco teórico que usamos dice que las empresas no solo hacen cosas cuestionables o no éticas, sino que además se construyen relatos para que esas cosas parezcan normales, sean más livianas, o sea, con menos peso y con menos culpa. Entonces, utilizan, digamos, o inconscientemente, entran en esto que se llaman técnicas de neutralización o en tácticas de racionalización, depende del autor, que son básicamente mecanismos psicológicos y discursivos que le permiten a los individuos y a las organizaciones justificar comportamientos que saben que socialmente son cuestionables. Pero estas técnicas funcionan como escudos morales que neutralizan esa culpa o el conflicto interno, permitiendo que estas personas se perciban a sí mismas como buenas o éticas, digamos, mientras que en verdad están actuando de manera desviada. Entonces, no solo se trata, o en esta tesis intentamos no solo entender qué es lo que Monsanto hizo y hace y cómo miente y demás, sino intentar entender cómo duermen tranquilos después de esto. Bueno, las técnicas de racionalización y normalización son un montón, acá puse algunas. Bueno, negación de la responsabilidad, no tuve otra opción, negación del daño, bueno, no es tan grave, es un poco todo ya. Negación de la víctima, las víctimas no existen, no se lo merecen, o están lejos, son los pueblos unidos, qué sé yo, están re lejos, Argentina no sé ni dónde queda. Disculpe, esto es muy terrible, pero bueno. Atribución de la culpa, bueno, la culpa es de otros, ellos no testearon bien, ellos lo hicieron. Apelación a consecuencias mayores, esto lo usan un montón dentro de Monsanto, no es necesario para salvar el hambre en el mundo. Y bueno, y demás. Algunas de Monsanto que son muy obvias o que aparecen mucho, bueno, esto que les decía, las mayores consecuencias, ¿no? Alimentarse al mundo, las transformaciones son necesarias para que los agricultores puedan producir. Y mucho también, y esto es bastante interesante, hay mucha literatura también, de qué sucede entre la empresa y la agencia regulatoria que regula precisamente lo que hace esta empresa. Porque la empresa no solo manipula la agencia regulatoria, sino que después se basa todo el tiempo en las conclusiones que si la agencia regulatoria no me pidió un estudio es porque no era necesario. Si la agencia regulatoria dijo que era seguro es porque la agencia regulatoria lo dice. Entonces un poco desplazan esa responsabilidad. Bueno, ¿y qué hacen estas racionalizaciones o neutralizaciones? Bueno, no son inocentes. Sirven justamente para normalizar estos comportamientos dañinos, para fingir demencia, podríamos decir en Argentina, esto sabemos que no puedo decir en otro idioma, está bueno, para quitar responsabilidad a las empresas. Y al principio son como excusas que se pueden llegar a usar estratégicamente, ¿no? Para defenderse, para ganar tiempo, para manipular. Pasa que con el tiempo se repiten tanto, se enseñan a las personas nuevas que llegan, se vuelven tan parte del día a día, que terminan siendo prácticamente automáticas, ya parte del quehacer cotidiano corporativo, digamos. Bueno, eso es un par de memes. Bueno, un poco contarles los resultados que voy viendo, digamos. Bueno, luego de tener todos estos documentos un poco desordenados, lo que intento hacer es dividir en periodos qué iba pasando al interior de Monsanto. Y bueno, encuentro un periodo muy claro, que es 1970, el glifosato se empieza a comercializar en 1974, entonces 1976-1991, que ahora les voy a contar un poco más porque me parece muy interesante este periodo, en donde salen los primeros estudios que dicen, bueno, no estamos tan seguros qué pasa con el glifosato, y hay todo un problema entre la EPA, la Environmental Protection Agency, que es quien regula, el SENASA acá, quien regula en Estados Unidos los pesticidas, y Monsanto, es muy interesante. Después hay algo muy interesante también, que de 1991 a 1998 no hay mails, no hay evidencia científica que hable de glifosato. Hablando después con los abogados, que por suerte pudimos tener varias reuniones y demás, claramente estaban solo enfocados en las semillas genéticamente modificadas, era un periodo que era
ahí, entonces no había tanto problema con el glifosato. El segundo periodo es cuando empiezan a haber estudios de científicos independientes que empiezan a cuestionar, che, mira, en realidad me fijé que pasaba con el glifosato y hay un par de problemas, entonces cómo, ahí aparece como Monsanto influencia, digamos, a la academia, y empieza a aparecer también en Europa diferentes estados que empiezan a cuestionar ciertas cosas. Ahí también es interesante ver cómo una empresa multinacional en Estados Unidos influencia las agencias en Estados Unidos y en Europa de maneras diferentes. 2010 a 2015 un poco empieza a perder el control. Monsanto, empiezan a aparecer esto, el que dentro de Monsanto llaman los científicos activistas, que sería Carrasco en nuestro caso, pero aparece Seralini, Belé, son varios científicos que realmente se dan cuenta de que esto está mal, y bueno, los tratan como activistas, como ciencia que no es verdadera y demás. Y después viene todo lo que es IARC, cuando esta agencia internacional clasifica al glifosato como posiblemente cancerígeno, me sale en italiano, cancerígeno, y qué es lo que pasa después. Un poco lo que intento hacer entonces es este esquema en el que intento ver cuáles son las external pressures, ¿no? Las presiones que tiene Monsanto. Bueno, qué pasa cuando la EPA lo cuestiona, qué pasa cuando la ciencia lo cuestiona, qué pasa cuando diferentes gobiernos lo cuestionan, también el media, ¿no? En artículos de diario y demás. Lo mismo IARC, y cómo, dos cosas, ¿no? Como los dos marcos teóricos que les decía, cómo internamente Monsanto no siente culpa y normaliza esto y se dice a sí mismo que bueno, no está tan mal. Entonces, ¿qué pasa con las racionalizaciones a lo largo del tiempo? ¿Y qué pasa con la organizational response, ¿no? Cómo Monsanto responde estratégicamente hacia afuera. Y cómo estas dos cosas más o menos interactúan en el tiempo. Para, por ejemplo, contarles un poco el primer periodo y mostrarles los mails, que me parece bastante divertido. Bueno, lo que empieza a pasar en 1976 es que la EPA empieza a recibir estudios, inclusive de Monsanto, en donde Monsanto llega a una conclusión de que no, el glifosato no es cancerígeno, y los científicos de la EPA dicen esto es dudoso, aunque sea es dudoso. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede ahí y cuáles son las estrategias de Monsanto para influenciar a la EPA? ¿Cuáles son las racionalizaciones que usan? Y bueno, las organizaciones. Entonces, lo que les cuento solo este pedido, ¿no? Lo que hace EPA cuando ve este estudio de 1976, clasifica el glifosato como posible humano, claro, lo voy a hacer en inglés, possible human carcinogen. Entonces, esto no se sabe mucho, pero la EPA ni bien llega el glifosato dice esto, no lo sabemos. Entonces llama a un Scientific Advisory Panel donde hacen una reunión para intentar entender la clasificación del glifosato. Voy a ir solo con este porque lo otro es un montón. ¿Qué es lo que hace Monsanto? Bueno, literalmente hacen reuniones con todas las personas que estaban en este Scientific Advisory Panel de la EPA, que tenían que, bueno, juntémonos, vamos a explorar su posición, a ver qué dicen con EPA. A meeting was held between EPA staff and representatives of Monsanto, qué es lo que pasa en esas reuniones y cómo intentan entender a esas personas, porque al final son dos personas humanas intentando llegar a un acuerdo. Cómo usan esta idea de buscar expertos en el mundo. Entonces, bueno, esto en realidad lo que les decía antes, intentan analizar, no sé, este pathologist is open to persuasion, ya lo saben, se reúnen con ellos y más o menos ven quiénes pueden, sí, persuadir. Van a llamar a este doctor Marvin Kushner, ¿no? Que es un experto en ciertas secciones, para que presente su evaluación en un esfuerzo de persuadir a la EPA que estos tumores no están relacionados con el glifosato. Tenemos que contactar expertos que hablen in our behalf, experts on our side. We feel that it's equally important to identify and contact the experts in the areas of statistics. We're willing to testify both to the EPA and the SAF that cannot be considered significant.
Y después, bueno, esto es un poco las estrategias, digamos, que fueron haciendo, y después, para mostrarles un poco de racionalizaciones. Bueno, esta idea se llama Build to Higher Loyalties, ¿no? Cuando uno, bueno, pero Roundup es tan importante para la agricultura en Estados Unidos y en el mundo, ¿no? Bueno, pero el glifosato es el mayor herbicida que se vende en el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser contestado esto? Y después, esto es increíble, utilizan muchísimo la racionalización de la minimización, ¿no? Slightly toxic, practically not toxic to birds, little to nothing, limited, little, practically not toxic, moderately irritating, essentially not toxic, little or not toxic. Esto de que no es volátil lo puse porque me causa gracia, también como dicen cosas sin saberlo. Almost totally degraded, almost totally, bueno. Relative non-toxic, vanishing small, quite safe, minimal. Bueno, entonces estos ejemplos un poco muestran la estrategia de Monsanto de esto que yo llamo dilución del riesgo, ¿no? Que las incertidumbres son atenuadas mediante informaciones súper confiadas, pero un poco imprecisas, que impiden un escrutinio más riguroso. Entonces lo que hace Monsanto en este periodo es le da a la EPA literalmente un documento muy gracioso, literalmente se llama Information to support the conclusion that glyphosate is not a class C oncogen, y tiene unos 150 páginas en donde están las opiniones de estos expertos que fueron a buscar para desmentir que el glifosato no era carcinogénico, digamos. Me sale en italiano, se los había dicho. Finalmente, el final de esta historia es que la EPA termina clasificando al glifosato como evidencia de que no hay cáncer para humanos, digamos. También es importante decir que la EPA fue creada en 1974, o sea, hacía casi 2 años en que pasó esto, y les cayó, esto se lee también en las cosas de la EPA, que también leo los informes que iban escribiendo, en donde tenían que revisar una cantidad de químicos que ya estaban afuera y había que revisar un montón de estudios, un montón de cosas, y pareciera como que estaban llenos de laburo, por así decirlo. Y era más fácil, bueno, junto con los de Monsanto me mostraron 3 cosas que dijeron que esto es mi intuición, digamos, después de haber leído tanto. Pero bueno, leer un poco que la EPA estaba segura que los estudios eran equívocos, que no eran concluyentes, que no se entendía qué pasaba con el glifosato, refleja, una incertidumbre estadística seguro, pero desde una perspectiva de salud pública esto tiene implicancias concretas en el mundo real, ¿no? O sea, que el potencial oncogénico del glifosato haya quedado medio sin resolverse en 1986, o peor aún, que se haya dejado pasar luego de tanta insistencia, por parte de su productor, muestra que su uso comercial, mientras que su uso comercial, se expandía globalmente, pone en evidencia una falla sistémica, me parece, de este sistema regulatorio, ¿no? Entonces esta ambigüedad institucional no funcionó solo como un freno a la comercialización, sino como una licencia casi para avanzar. Y también sabemos que para Monsanto era muy importante que el glifosato no tenga ningún tipo de cuestionamiento, porque tenían ya hace tiempo ganas de desarrollar las semillas genéticamente modificadas y vender el paquete que ya todos conocemos. Bueno, un poco las otras estrategias que fueron haciendo, porque ya no me queda mucho tiempo, es como admiten en los mails que van a hacer ghostwriting. Entiendo que acá todos sabemos lo que es ghostwriting, o sea, escribir artículos que los escriben los empleados de Monsanto y después le pagan a alguien para que ponga su nombre como autor, para que no sea sospechoso que son ellos. Y nada, en los mails lo dicen directamente: we ghostwrite the exposure at oxidation days. Monsanto as ghostwriters, ¿no? Bueno, hay que explicarles muchas cosas para explicarles qué significa, pero básicamente se ve en los mails. Y después, como también, esto sucede en el segundo periodo, se dan cuenta que tienen que ser un poco más inteligentes en finding out about the studies in advance, ¿no? Bueno, tenemos que saber un poco antes, porque llegan y nos agarran. Entonces, crean un puesto, una persona que se dedica simplemente a ver dónde afuera se está hablando mal de Monsanto, se escribe un artículo sobre Monsanto, cómo lo formalizan.
cómo generan team space directamente, donde van poniendo respuestas sobre lo que tienen que decir si alguien les cuestiona el glifosato. Bueno, como en Europa, eso que les contaba, en Europa también mueve dentro de Monsanto. Bueno, ¿qué pasa? Que en Europa también se están preguntando tantas cosas. Entonces necesitamos que Roundup FTO, que es una cosa que usan ellos, que se llaman Freedom to Operate. Entonces, cómo generar Freedom to Operate como Roundup FTO Debate in France, ¿no? Cómo generar GMO Acceptance in France. Todas estas son cosas de los mails. Y terminan formando ya directamente, acá es donde vemos la institucionalización, la Joint Glyphosate Task Force, que son 27 compañías que Monsanto lidera, en donde se reúnen con Dow, bueno, todo el resto de las empresas. Dentro de Monsanto se crea directamente un departamento que se llama Issue Management Team, en donde se generan ya PowerPoints que le dan al interno de los empleados, en donde qué es lo que tienen que decir, cuáles son las respuestas de decir. Por ejemplo, hay una muy buena que es: no podemos decir que el glifosato es safe, es seguro. Lo que tenemos que decir es que tenemos una historia de safe use. Por ejemplo, como que hasta en pequeñas cosas saben muy bien qué es lo que hay que decir. Bueno, cómo tratan también a la ciencia que habla mal del glifosato, ¿no? They have taken an activist view of the toxicology. ¿Qué es una activist view de la toxicología, no? Bueno, y después un poco lo que sucede con YARC, que ahí es lo único, o sea, en las presiones externas que yo veo, logro que logran manipular, influenciar a todo, excepto a una organización internacional como YARC. De hecho, hay un mail que dice: solo te quiero hacer saber que está por pasar lo que estuvimos tanto tiempo preocupados que pase. Finalmente YARC va a hacer una review sobre el glifosato. Vamos a tener que crear una historia muy compelling, ¿no? O sea, ya dentro de Monsanto, antes de que suceda esto, sabían que esto iba a ser duro. Bueno, y la cantidad de cosas que hacen después de que YARC clasifica a Monsanto no las puedo poner en ninguna presentación. Son muchísimas, una cantidad de PPTs en donde esto para el interno de los empleados, esto para la media, esto para Scientific, esto para... O sea, se genera, digamos, orquesta una estrategia muy fuerte. Bueno, entonces, un poco para terminar y volver al esquema que intento contar, digamos, a la historia que estos mails intentan contar, es el primer paso pareciera ser influenciar a las agencias regulatorias del país donde se creó el compuesto químico. Y lo logran. Y eso lo usan, porque esa conclusión de 1991 de EPA, después la usan para influenciar al Scientific Discourse. No, bueno, pero este artículo que lo sacaron está mal porque en realidad la EPA ya concluyó en 1991 esto. Lo mismo cuando los gobiernos de Europa empiezan también a cuestionar ciertas cosas, un poco vuelven siempre a lo que ya concluyó la EPA. Estas mismas cosas les sirven también para digamos, hacerle guerra a estos scientist activists, ¿no? A Carrasco y demás. Lo mismo, acá va media en realidad, no, lo mismo con las ONGs o con los artículos periodísticos, pero sin embargo todo esto no les sirve para influenciar a la consecuencia de ella. Y un poco lo que pasa después es, bueno, cambiamos de empresa. No lo digo solo yo, pero hay otros expertos que también creen que dentro de Monsanto también se dijo, bueno, esto de YARC un poco ya nos mató la reputación, ya no la podemos seguir peleando, cambiemos de nombre de empresa. O bueno, vendamos la empresa, digamos, tiene sentido ya. Bueno, un poco las reflexiones finales. Esta idea del profit motive, ¿no? Que todo sean las ganancias para que sea el único driver, ¿no? de los desarrollos tecnológicos, es un poco también lo que se pone en cuestionamiento, ¿no? Y esta investigación, aunque sea, está tratando no solo de hablar de glifosato o de Monsanto, sino de intentar entender cómo estas multiorganizaciones
organizaciones aprenden a proteger sus productos a punto de transformar completamente sus propias estructuras éticas. Entonces, el objetivo, digamos, de siempre seguir generando ganancias termina por eclipsar un poco todo lo demás. Entonces, más que desviaciones aisladas, creemos que este caso Monsanto muestra cómo la innovación puede convertirse en un dispositivo estructural de responsabilización corporativa, sostenido por estratégicas discursivas. Este es otro mail en el que directamente dicen "We cannot afford to lose $1 of business", no creo que les esté diciendo nada nuevo. Entonces, la desviación al interno de Monsanto no fue solo producto de una decisión corrupta, sino de un proceso largo, incremental y distribuido en el tiempo, donde la presión externa se transformó en inercia interna, donde la ambigüedad científica fue explotada como recurso para evitar responsabilidades, y donde estas racionalizaciones organizacionales crearon casi una arquitectura de justificación. Entonces, al construir esta historia de Monsanto desde adentro, se evidencia un patrón de adaptación racional que ayuda a entender cómo se normalizan estas desviaciones dentro de grandes corporaciones. Entonces, un poco la idea no es culpabilizar exclusivamente a Monsanto o al glifosato, sino intentar por qué y cómo se configuran dentro de estas megacorporaciones lógicas que terminan produciendo prácticas dañinas. Y esto es una idea por ahí más mía, pero en este contexto de policrisis sistémica, por así llamarlo, yo creo que no nos podemos permitir excluir a las empresas de las soluciones posibles que vienen. Pero tampoco podemos seguir aceptando sus formas actuales de operar, ¿no? Entonces, esta investigación un poco se propone explorar desde adentro qué sucede en las arquitecturas organizacionales con esta desviación normalizada. ¿Cuáles son los discursos? ¿Cuáles son las racionalizaciones? ¿Cuáles son las estrategias? Con el objetivo un poco utópico de imaginar estructuras empresariales capaces de simplemente hacer, sin necesidad de que siempre sea un mal hacer. Bueno, muchas gracias.